Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos, Dios le bendiga. Muchos saludos para todos en el amor de Jesucristo. Aquí una vez más con ustedes, con el propósito de compartir el breve mensaje, la breve reflexión que traemos para ustedes todas las semanas. Gracias por estar ahí, gracias por recibirnos. Esperamos que las mismas sean de mucha bendición y edificación para sus vidas. Si lo son, suscríbase a nuestro canal y también envíelas hacia adelante a personas que puedan ser bendecidas de igual manera con las mismas. En el día de hoy quiero hablar sobre el tema "y el pueblo estaba mirando". Y el pueblo estaba mirando. En Lucas capítulo 23, versículo 35, dice la palabra de Dios de esta manera: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Ciertamente, amados hermanos y amigos, cuando repasamos los macabros hechos cometidos en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, no podemos menos que asombrarnos, consternarnos, entristecernos, condolernos, angustiarnos, y se erizan todos los pelos de nuestra piel, se eriza nuestra piel ante un acontecimiento tan atroz, tan trágico, tan crudo como la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, tal y como se llevó a cabo. No cabe duda que es un escenario doloroso, entristecedor, un escenario digno de uno sentirse hasta culpable junto con aquellos que estaban haciendo lo que hicieron contra el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Esto no fue otra cosa que un asesinato, una ejecución, un abuso, un magnicidio, porque Él era el Rey de Reyes, el Señor de los señores, el autor de la vida. El magnicidio, el homicidio, el abuso, la ejecución, el asesinato más grande, más horripilante que haya habido en la historia humana, en toda la historia de la humanidad. Vemos la actitud del pueblo. Dice ahí: y el pueblo estaba mirando. ¿Cómo es posible que un asesinato, un abuso como el que se está llevando a cabo contra alguien que no ha hecho nada, que no ha cometido ningún delito, que no es digno de tal ejecución y de tal pena de muerte, el pueblo pueda prestarse para servir de espectadores, de noveleros, de
amantes del morbo, de la maldad y tener la sangre tan fría, el pueblo estaba mirando. Lo peor del asunto es que aquel pueblo nos representaba a todos. Porque aunque nosotros todavía no estábamos en el escenario, no existíamos, no habíamos nacido, los más de nosotros, o ninguno de nosotros, en este tiempo en el cual estamos trayendo la palabra, estábamos allí representados. Nadie hoy puede decir que porque no estaba allí, no sea culpable de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Somos parte de aquel pueblo. De hecho, la humanidad no ha cambiado mucho. Todavía la humanidad de hoy es muy amante del morbo. Le gusta ser espectadores. Le gusta ver todo lo malo, disfrutar todo lo malo. Qué lamentable. Como que es algo que incita al hombre a hacer cosas malas hasta el día de hoy. El pueblo estaba mirando. Nadie salió en defensa de nuestro Señor Jesucristo. Nadie. No tuvo ni siquiera un solo voto. Alguien que levantara la mano y se atreviera a decir: no me le hagan eso a mi maestro. Por eso es que allí estábamos todos representados. Dice allí en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Allí estamos representados todos, como noveleros, como espectadores, a sangre fría, mirando una ejecución, mirando una crucifixión, mirando un asesinato. Y no hubo nadie que levantara la voz, o levantara la mano, o dijera: yo no estoy de acuerdo que le hagan eso a mi maestro. La humanidad entera estaba representada allí. La humanidad entera es culpable de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ni un solo voto, ni una sola persona fue capaz de oponerse ante los gobernantes, ante las autoridades, ante quien fuera, estar del lado de la defensa de nuestro Señor Jesucristo. Los que antes decían Hosana, los que en su entrada triunfal decían Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor, ese día decían: crucifícale, crucifícale. Ese es el pueblo, ese era el pueblo, esa es la humanidad, esa es la misma sociedad que en el día de hoy se disfruta lo malo, se disfruta el pecado, se disfruta el abuso, el vicio, la maldad. Por eso es que todos hemos pecado y por eso estamos todos incluidos como culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los gobernantes se burlaban, dice, aun cuando las palabras que decía el Señor desde la cruz era una oración al Padre diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como oveja fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Pero el pueblo estaba mirando. Hoy el pueblo sigue mirando. Al pueblo se le habla de Jesucristo, se le habla del sacrificio vicario en la cruz del Calvario, se le habla del precio que Él pagó en la cruz, se le habla de la sangre que derramó en la cruz del Calvario,
para salvarnos a todos nosotros. Y a la gente le resbala, le pasa por el lado, le pasa por encima. No les interesa. El pueblo sigue siendo el mismo pueblo. El pueblo estaba mirando. Esa es la actitud del hombre que no conoce a Dios, del hombre que no tiene temor de Dios, del hombre que se disfruta lo malo, el pecado, la maldad. Los gobernantes se burlaban de él. Los mismos religiosos se burlaban de él. Lo coronaron de espinas. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Lo azotaron. Lo escupieron. Lo desnudaron. Le hicieron cargar su propia cruz. Lo enclavaron a la cruz. Lo hirieron con una lanza. Le traspasaron el costado, del cual salió sangre y agua. Lo vilipendiaron como le dio gusto y gana. No solamente a los asesinos que estaban crucificándole, sino todos los que estaban en los alrededores mirando y hasta cierto punto disfrutándose con ira, con odio, con rencor hacia aquel que no había hecho nada malo que no fuera a entregar su vida por toda la humanidad, por todos los pecadores. Él llevó sobre sí nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y el pueblo estaba mirando. El pueblo se limitó solamente a convertirse en espectadores, en noveleros de aquel horripilante crimen que estaban haciendo con el Hijo de Dios, con Jesucristo, con el Salvador del mundo. Un asesinato macabro, un abuso tremendo frente a sus ojos. Y como hemos dicho, no se levantó una sola voz, no se levantó una sola mano, no hubo nadie que se opusiera a ese abuso que estaban cometiendo, ese crimen y ese asesinato que estaban cometiendo contra el Hijo de Dios. Y como hemos dicho, por el hecho de que nosotros no estuviéramos allí, no quiere decir que no seamos culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque en aquella multitud que estaba mirando, estaríamos o estábamos representados todos los que componemos el género humano, porque Él murió por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El pueblo estaba mirando. Que mucho le gusta el morbo a la gente, que mucho le ha gustado a través de la historia humana el morbo al hombre, al género humano. Qué fríos somos, qué insensibles somos, cómo nos disfrutamos las injusticias y las malas obras. No ha cambiado la humanidad. Esto es ilustrativo de que el hombre es el mismo en todas las edades. El pueblo estaba mirando. Lo más impactante para mí es la actitud de los religiosos. Los religiosos, los que practicaban la fe, la creencia en Dios,
los que tan celosos eran con la ley, tan celosos que eran con las cosas del reino, allí estaban también. El pueblo estaba mirando, todos estaban allí. No hay uno solo, ni un solo líder religioso, ni un solo líder religioso que pudiera levantar su voz, alzar su mano y decir: yo no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al Hijo de Dios, a este hombre que no ha hecho ningún mal, ningún pecado, ninguna maldad, ningún delito, que no es digno de muerte, no es digno de ser abusado en la forma y manera en que está siendo abusado. No apareció una sola persona. El pueblo estaba mirando. Hasta sus discípulos lo dejaron. Y tenemos que incluirlos ahí, porque Jesucristo se quedó solo en la cruz. Aún hubo un momento en el cual se sintió tan solo que sintió que el propio Padre lo había abandonado. El Padre Dios, Jehová de los ejércitos. Obviamente, cuando estaba llevando todo el peso del pecado de la humanidad, Dios tuvo que virar su rostro. No pudo verlo, no pudo soportarlo. Y ahí es donde Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sintió completamente solo. ¿Cómo es posible que ante una tragedia tan grande, ante un asesinato tan grande, ante un crimen como el que están llevando a cabo, una crucifixión, una muerte tan macabra, como hemos dicho, en la cruz, se haya quedado solo, lo haya sufrido solo? Su sudor era sangre. Lo que brotaba de su cuerpo era sangre. Y por eso es que dice allí en 1 Juan capítulo 1 versículo 7 que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Cuando lo hirieron por el costado con una lanza, brotó del costado sangre y agua. La sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario es la única, el único antídoto, el único detergente que puede limpiar la mancha del pecado. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Anás, Caifás, los principales sacerdotes, los levitas, los religiosos del tiempo, todos, absolutamente todos, están incluidos en esa masa humana que se llama el pueblo, que estaba mirando. El pueblo estaba mirando. ¿Podrá usted, querido amigo que me escucha, imaginarse, visualizar ese escenario mientras hay uno que está siendo azotado, coronado de espinas, desnudado, escupido, herido, sangrante? Usted está lo mirando. Usted servir de espectador, de novelero, disfrutárselo, poder resistir, mirar un escenario tal. Ahí está la maldad del pueblo, la maldad de toda la humanidad, de todos nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Allí estaban los líderes conciliares. Allí estaba el concilio. De hecho, el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos, conforme a como lo registra el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 16 y 17, Jesucristo reunido con sus apóstoles, con sus discípulos, los primeros 12 discípulos, primeros 12 miembros de la Iglesia Universal de Jesucristo que hayan existido jamás,
fueron esos primeros 12 discípulos que vinieron a ser los 12 apóstoles. Cuando todavía no había iglesia, el Señor se reúne con ellos y les dice: os envío como ovejas en medio de lobos. Capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, versículos 16 y 17. Os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes, sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Fíjese que habla de concilios en plural, como si todos los concilios allí estaban también representados y todos son culpables de la muerte de Jesucristo. Todo parece indicar que el Señor sabía que los concilios, de una manera u otra, iban a ser dañinos a la obra del reino de nuestro Señor Jesucristo. Lo fueron en aquel tiempo y lo han seguido siendo hasta el día de hoy. Por eso los incluye a todos. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. ¿Para qué son buenos los concilios? Según lo que dijo el Señor a sus primeros 12 miembros de la iglesia, son solo buenos para azotar. No son para nada buenos, sino para azotar, para abusar, para vilipendiar. Y el Señor se lo dijo a sus discípulos, que eso era lo que habrían de hacer los concilios. Guardaos de ellos, le dijo el Señor a sus discípulos. Si sabría el Señor cómo obraban los concilios, a qué se dedicarían, cuál sería la autoridad que ejercerían, Él mismo lo experimentó en su propia vida, en su propia experiencia. Allí en San Mateo capítulo 26 y versículo 59 dice: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Es decir, que el concilio, los principales sacerdotes, los ancianos, es decir, el cuerpo ejecutivo, los principales sacerdotes representando el ejecutivo, los ancianos representando el presbiterio, y todo el concilio representando a la masa de votantes, todos los que tenían derecho a voz y voto, todos se prestaron para fabricarle un caso al Señor. El Señor fue entregado a la cruz, entregado a la muerte, a la pena capital, por el concilio, por todo el concilio, por los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio, a base de una fabricación de un caso. Buscaban falso testimonio contra Jesús, falsos testigos, para fabricarle un caso, para entregarlo a la muerte. Un asesinato cruel que tiene todos los elementos de un asesinato vil. Acechanza, lo acechaban, y con premeditación y alevosía lo asesinaron. Un asesinato, no un simple homicidio, sino un vil asesinato fue el que sufrió nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo estaba mirando. Y todos nosotros, de una manera u otra, somos culpables de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y el pueblo estaba mirando. Con un caso fabricado por el concilio, fue entregado el Señor a la muerte, a la pena capital. Por eso nosotros, en nuestra organización, no nos identificamos como concilio, no somos un concilio, no obramos como un concilio, somos una fraternidad, una hermandad de iglesias y ministros unidos por amor, unidos por amor, porque el amor es el primer fruto del Espíritu Santo, porque el amor fue el manifestado por el Padre Celestial cuando envió a Jesucristo a este mundo, como dice Juan 3:6, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos capítulo 5, versículo 8.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que, amados hermanos y amigos, no se queda nadie, no se queda ninguna organización, ninguna institución, ningún individuo, ningún poderoso, ningún gobernante. El pueblo entero estaba allí representado, los de aquel tiempo y los de este tiempo y los de todos los tiempos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hasta el día de hoy el hombre es indiferente hacia las cosas de Dios. Aún predicando mensajes como estos, donde gráficamente estamos presentando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la muerte en cruz, el derramamiento de su sangre como Cordero de Dios, mas el herido fue por nuestras rebeliones, Isaías 53:5, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que él se haya dado por amor, haya sacrificado su vida por todos y cada uno de nosotros, cuán malos somos, debe ser motivo de gratitud, debe ser motivo de humillación de parte nuestra, debe ser motivo de sensibilidad y debe ser motivo de arrepentimiento. Todos debemos sentirnos culpables de la muerte de Cristo. Por consiguiente, todos debemos mostrar una actitud de arrepentimiento de todo lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo y pedirle perdón y confesar nuestros pecados. Por eso es que dice la palabra que tenemos que arrepentirnos. Allí en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados todos vuestros pecados. Y cuando dice todos, es todos. Si hay verdadero arrepentimiento, si hay verdadera confesión de pecados, si nos sensibilizamos en la presencia de Dios, aceptamos nuestra culpa, aceptamos nuestro pecado, aceptamos nuestra participación directa o indirecta en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Dice allí en Juan capítulo 5 y versículo 24: el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esas son palabras del Salvador, palabras de nuestro Redentor, palabras de aquel reo sufriente en la cruz del Calvario, palabras de aquel que dio su vida y dio su sangre para redimirnos, para salvarnos, para limpiarnos de todos nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber una transformación, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una aceptación de parte nuestra de lo malo que somos y lo malo que hemos hecho. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber conversión y tiene que haber un acto de humillación en la presencia de Dios. No somos dignos de un perdón tan grande. No somos dignos de un amor tan grande. No somos dignos nosotros de una vida eterna como la que recibimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero por gracia somos salvos. Qué bueno que esto es por gracia, no por obras.
Qué bueno que es Dios tan bueno, que Dios es tan bueno y tan misericordioso para con nosotros, que no nos imputa todos esos pecados si nosotros nos arrepentimos de ellos, nos convertimos, los confesamos y le decimos: Señor, no soy digno de esta salvación, no soy digno de este perdón, pero si tienes a bien salvar mi alma, salvar mi vida, me entrego a ti. Quiero ser tuyo. Me arrepiento, confieso todos mis pecados y te acepto como mi único y exclusivo Salvador, como el único que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para limpiarme a mí de todos mis pecados. Si quieres hacerlo, en esta hora, ora conmigo esta oración. Padre eterno, te doy gracias en esta hora por ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario. Gracias por pagar el precio de mi pecado y de mis culpas y hacerme libre, santificarme y justificarme delante de la presencia de Dios Padre por los méritos de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Me entrego a ti. Me arrepiento de mis pecados. Te los confieso, Señor. Soy pecador. Límpiame, santifícame y sálvame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame ahora a perseverar en tus caminos. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por mis pecados. Soy tuyo. Tómame de la mano y ayúdame a perseverar en tu camino. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, busca una iglesia de sana doctrina, habla con el pastor, dile que tú quieres servirle al Señor, que necesitas la ayuda de la iglesia, de la congregación, y que te dé las directrices de cómo tú puedes ahora encaminarte en una nueva vida en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y yo estaré también orando por ti. Dios te bendiga.